Seguimos en un nuevo espacio de DTV Nada, aquí a través de la señal de DAB Digital, de todas nuestras redes sociales y obviamente también a través de www.deapie.com.ar. Y vamos a meternos de lleno en este tema que lo ha visto usted publicado ya seguramente en cada uno de nuestros productos, pero que hay procesos que van a continuar en definitiva, ¿no? Después de lo que ha sido la situación ocurrida en el Colegio Roque González, aquí de la ciudad de Posadas. Una institución, bueno, que estuvo en la opinión pública después de algunos hechos denunciados por alumnas, pero que de alguna manera llamó la atención y generó el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad, fundamentalmente del ámbito educativo. Digo, no se limitó únicamente a denuncia de chicas que se sintieron agraviadas por distintas situaciones que fuimos contando ya al correr de estos días. Pero ¿qué pasa ahora? Porque hemos tenido, la verdad, que días con muchas idas y vueltas con respecto a materia informativa, que el rector seguía, que el rector no seguía, que la rectoría iba a quedar a cargo de una mujer, que finalmente quedó a cargo de otra, pero bueno, lo cierto es que en materia informativa y lo más certero que le podemos contar hoy es que Juan Ragimón ya no es el rector del Colegio Roque González, pero porque se tomó una licencia, ¿sí? Toma licencia Ragimón y después usted puede leerlo, ya opinión de cada uno, como una salida elegante. Una mujer sí iba a quedar a cargo de la rectoría, después se verá si los otros cargos de la institución también tienen modificaciones. En el medio también quedó la figura del juez que tenía que decidir, bueno, qué tipo de delitos había, a atender a la denuncia, ¿no?, que se había materializado. Y también se empezó a mencionar su nombre como que, a ver, lo apartaban de la causa y en los últimos días, mucho más allá, un pedido de jury contra el juez César Raúl Jiménez, prestigioso magistrado del correccional y de menores aquí en la provincia de Misiones, que un hombre que ha tenido o que ha llevado adelante numerosos procesos importantísimos dentro de lo que es la historia judicial de la provincia. Hoy estamos con un amigo de la casa, abogado él, representante también del Colegio de Abogados, del sector joven del Colegio de Abogados, para preguntarle, para entender un poquito más qué pasa en el plano judicial con respecto a este hecho. No me animo a llamarlo caso, ¿no? Caso Roque González me parece medio fuerte, digamos, pero bueno, la situación que envolvió a la institución, pero que en definitiva hoy también tiene ciertas, entre comillas, disputas judiciales, podríamos decirlo, que deben resolverse. ¿Cómo estás, Emilio de Melo? Gracias por acompañarnos aquí en los estudios una vez más. Y bueno, la idea es traer un poquito más de claridad con respecto a qué está ocurriendo. ¿Cómo estás, Germán? Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí. Yo me siento muy cómodo en DAB Digital. Y sí, la verdad que estamos viendo tiempos de cambio, tiempos raros, por decirlo de alguna manera, y también quizás se puede hablar de tiempos de optimismo, de alguna manera. Lo que ha pasado actualmente es que hay dos cuestiones por resolverse respecto del juez Jiménez. Por un lado, un pedido de recusación de parte de la fiscal y también de parte de los abogados de una de las víctimas, sí. Que esto lo que quiere decir es que pedimos que el juez sea parte del caso y que sea otro el magistrado que entienda sobre la situación. Leía en uno de los medios, hay que aclarar que yo no soy abogado en este expediente en particular, claro. Por ende no tengo las precisiones específicas del caso, sino que de lo que voy a hablar es de lo que ha trascendido en la prensa. Eso es importante aclararlo, claro. Porque por ahí muchas veces se puede malinterpretar estas cuestiones. Sí, sí. Lo que yo leía es que como un argumento que decían para pedir esta recusación del juez es que el juez ha manifestado muchas veces públicamente su pensar religioso, digamos, cómo él actúa, su fe, y esto podría influir ya que el colegio tiene un carácter católico, claro. Un colegio religioso, entonces creían que podía llegar a influir y no ser tan parcial en su judicatura, digamos. Por otro lado, se ha pedido un jury de enjuiciamiento hablando de mal desempeño, claro. Y por ahí lo que veníamos a explicar un poco es qué es esto del jury de enjuiciamiento, que por ahí el común de la gente no está tan acostumbrado a este término. Los magistrados, los jueces de todos los estrados judiciales tienen una estabilidad importante en los cargos. ¿Por qué? Para que estos jueces no sean influenciados por una cuestión económica o por una presión de te voy a denunciar por algo,
tienen que tener esta estabilidad. Por otra parte, también se entiende que los jueces, al igual que los vinos, con el tiempo tienen mejor calidad, al tiempo de estar ejerciendo la judicatura, estar empapados de diferentes casos, diferentes doctrinas, etcétera, van teniendo una mejor calidad en sus decisiones judiciales. Entonces tienen esta estabilidad que es similar a los fueros que tienen los legisladores. Claro. ¿Qué pasa? Entonces es difícil a un juez echarlo, por decirlo de un término un poco vulgar, de su trabajo de una manera sencilla. Lo estás haciendo mal, chau. ¿Cómo se hace para echar a un juez que está haciendo mal las cosas? Justamente se llama este jury de enjuiciamiento, que es un órgano encargado de analizar las cuestiones por las cuales se lo puede echar, digamos, de su judicatura, desplazarlo de su cargo y eventualmente ver si corresponde desplazarlo o no. Este jury está integrado por legisladores, por abogados y por otros jueces, que son los que van a decidir si es necesario apartarlo del cargo o no. Claro. Para apartarlo del cargo, simplemente hay 3 causales, las cuales están en la Constitución Nacional. Estamos hablando de nuestra Carta Magna, la ley más importante de nuestro país. En el artículo 53, donde se habla de mal desempeño, donde se habla de cometer un delito común o de cometer un delito en la función pública, por ejemplo, un prevaricato, o sea, hacer un fallo por un amiguismo, por decirlo de una manera. En este caso, en el caso del juez Jiménez, se está hablando de una mala función, digamos, que está ejerciendo mal su cargo, porque el que ha presentado este pedido de jure dice que él no se tomó el caso con la seriedad que se debía, no cubrió a los menores como debía hacerlo, y de alguna manera se preocupó más por estar en los medios que por trabajar realmente sobre el caso. El tema es que es muy difícil en un caso donde hay menores de por medio, tanto víctimas como victimarios, que se llegue a un proceso judicial, ya que de entrada sabemos que hay una edad mínima para una responsabilidad penal. Y en el caso de los acusados de este caso, la edad mínima no se cumple. Entonces estos niños, por decirlo de una manera, niños, en realidad son adolescentes, son inimputables. Claro. Entonces, iniciar un proceso para esto, un proceso judicial con todas las mandas que requiere, es como que desgastar el aparato judicial de una manera absurda, digamos. Claro. Entendemos sí que él ha tomado medidas, que él ha, y esto es una opinión personal, lo aclaro, sí. Que él ha tomado medidas, que él ha entendido que los chicos debían continuar en el colegio, pero en contraturno, porque hay que entender una cuestión. Acá no estamos hablando de delincuentes comunes, sino de adolescentes menores de edad, y hay que tener cierto decoro, cierta imagen diferente al hablar de estos delincuentes o presuntos delincuentes con un delincuente común mayor de edad. No estamos hablando de una persona de 30, 40 años que abusó de una menor, sino de menores que estuvieron en contacto con compañeras de la misma edad. ¿Cómo digamos, para entender un poquito más, un gran detalle, digamos, sí, porque hemos conocido todos el detalle por ahí en privado, nosotros hemos optado por no publicar fotos ni detalles de la denuncia puntual, pero digo, seguramente tenés conocimiento, ¿no?, de los hechos que no se han publicado, pero digo, ¿cómo se calificaría si es que hay un delito? Es que en realidad estamos hablando de, al menos lo que yo he leído en la prensa, sí, lo vuelvo a recalcar, yo no tengo acceso al expediente, pero lo que se ha hablado en la prensa es de 3 hechos. Por una parte, el hecho de los chats que se han filtrado, sí, de los menores, hablando entre ellos y fantaseando. Quizás es un poco fuerte lo que se lee en los chats, pero desde mi punto de vista, y repito, esto es una opinión netamente personal, son personas fantaseando y hablando en confianza con amigos. Yo creo que quien en su momento no le habrá dicho a un amigo, y hablando en criollo, en misionero, tengo una púa, quiero robar un banco. Claro. Mandaban un mensaje de WhatsApp. Yo creo que ese mensaje no es algo preocupante, digamos. Lo mismo entiendo que estos menores, lo que manifestaban en los mensajes que se hicieron públicos, es algo que estaban quizás fantaseando de lo que podrían hacer en un hecho imaginario, digamos. Claro. Lo que sí se podría hacer, o creo que se debería hacer una evaluación psicológica de ver si estos menores diferencian lo que es la realidad de la ficción, claro, lo que es una fantasía de lo que es la realidad. No es lo mismo fantasear con hacer algo que planearlo, porque por ahí en muchos medios he leído que estos chats eran
la planificación de lo que los menores iban a hacer. A mí personalmente no me dio esa impresión, pero repito, claro, es una opinión netamente personal. ¿Debió tomarse más tiempo, digamos, el magistrado por ahí en tomar decisiones? Digo, por ejemplo, esto que decís, ¿no? Pericias psicológicas, esperar los resultados. Porque en otros casos, viste, a veces se toma cierto proceso, cierto tiempo para tratar de tomar la mejor decisión y que esa decisión tenga un fundamento, un sustento con elementos probatorios contundentes, digo. Claro, pero yo entiendo que el juez Jiménez es una persona con muchísima experiencia en este ámbito y ya saber que el armar un expediente judicial para que termine siendo con una inimputabilidad de parte de los presuntos delincuentes, que son los que han cometido el delito, sí, sí, claro, no tiene mucho sentido. Sí, él ha tomado decisiones, por ejemplo, les ha pedido al colegio que los chicos terminen en el colegio pero en contraturno, cuando la fiscal había pedido que se los aparte directamente de la escuela, para preservar la integridad de las presuntas víctimas. Hay que entender que acá los menores, hasta cierto punto, los menores que han presuntamente cometido los ilícitos, tampoco son delincuentes comunes. Son menores que también hay que entenderlos, que hay que llevar esto que ellos están haciendo desde el lado de la educación, entenderlos del lado de la educación y tratar de educarlos para que actúen correctamente. Volviendo a la pregunta inicial, sí. Por otro lado también se habló de actos de tocamiento, que ellos habrían manoseado a las compañeras. Desde este punto de vista, a mí me parece lo más grave, porque estaríamos incurriendo en un caso de abuso sexual simple. Recordemos que el artículo 119 del Código Penal pena a la persona que realice actos de tocamiento sobre partes pudendas de la víctima. Partes pudendas, para hablarlo que se entienda claramente, sí, las partes que uno tapa cuando va a la playa. Sí. En el caso de las damas, la parte de abajo de la bikini, la parte de arriba. En el caso de los varones, la parte del short. Esas son las partes pudendas, las partes sexuales, por decirlo de una manera. Si uno realiza un acto de tocamiento sobre otra persona y esta persona no prestó su consentimiento, esto es un delito, que muchas veces no se denuncia porque es un delito de instancia privada. Quiere decir que tiene que haber la denuncia, claro, para que la justicia actúe. Muchas veces se ha sabido de gente que va a los boliches, se divierte, por ahí mete una mano, pero esta persona tiene que entender que lo que está haciendo es cometer un delito porque está tocando el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. En este caso sí habría un delito, pero volvemos a lo anterior. Sí. Para entender si hay un delito o no, la persona que comete ese hecho tiene que ser una persona consciente de que está cometiendo un delito, una persona imputable. En este caso, al ser menores de edad, serían inimputables y su grado de madurez quizás no los hace comprender la naturaleza del hecho que están cometiendo. Por otro lado, y la tercera figura que se habría también barajado en los medios de lo que podrían haber hecho estos niños o estos adolescentes, es haber tomado fotografías sin permiso de sus compañeras, quizás levantándole la pollera y viendo, y se habló del delito de producción o tenencia de pornografía infantil. También es un tema delicado porque para hablar de pornografía infantil tenemos que hablar de cuestiones que estén hechas netamente con el líbido, con el morbo en la cabeza del autor, que sean justamente para generar morbo en la persona que ve la imagen. Y volvemos a lo mismo, tendrían que verse o partes pudendas de estos menores o de estas chicas menores de edad o a estas chicas en actividades sexuales. Y aparentemente estas fotos no han trascendido, pero por lo que se comentan no sería este el caso, por ende es difícil tratar de encuadrarlo en esta figura penal también. Claro. Yo lo que creo, sí, que aquí, creo que aquí estaría faltando es un poco de acompañamiento de parte de la institución a la cual el hecho, la institución me refiero al colegio, al cual el hecho se le ha ido un poco de las manos. Quizás por el gran número de matriculados, de chicos que asisten a la escuela, quizás no tomaron el hecho con la gravedad que realmente tiene, porque realmente alumnas que se sientan abusadas o que se sientan ultrajadas por sus compañeros es un hecho grave y no hay que minimizarlo. Insisto, las chicas no tienen la culpa y las chicas actuaron bien en recurrir, en primer lugar, a la escuela, si es que pasó como dicen que pasó, y en segundo lugar a la justicia, porque realmente ellas se sienten atropelladas en su sexualidad, claro, están siendo atropelladas en su intimidad por parte de estos compañeros. Lo que hay que entender es que estos compañeros también son menores de edad y creo que tendría que resolverse esta cuestión desde el punto de vista educativo, tratando de acompañarlos en su desarrollo psicológico y sexual
desde la escuela y tratar de encaminarlos, por decirlo de una manera. Porque, hablando mal y pronto, lo que aparentemente aquí pasaría es que los chicos están fuera del carril de lo que normalmente se entiende como algo normal en lo que respecta a la sexualidad, digamos. Claro, y se puso en debate de vuelta la aplicación, la implementación de la ESI en las escuelas y demás cuestiones. Yo quiero seguir por el carril de lo judicial. Sí. Te hago esta pregunta y vos responderla, digamos, como te parezca, porque después tenés que recorrer los pasillos de los tribunales y demás cuestiones. Pero uno también, de esa experiencia de recorridos por pasillos de juzgados y demás, siempre existieron contrapuntos entre el representante del Ministerio Público Fiscal y el magistrado que lleva adelante una causa. Pero pocas veces se ha hecho tan público, digamos, esos contrapuntos. ¿Es sano esto para la justicia? ¿Tenés alguna opinión al respecto? En realidad, hay una cuestión sencilla que hay que entender. Para entender un proceso judicial en el orden de lo penal, quizás debemos imaginarlo como un triángulo, donde la parte superior es el juez, una de las esquinas es el fiscal y la otra esquina es el abogado defensor. Acá hay un choque entre lo que es la fiscalía, que es el que busca las pruebas para decir este delito se cometió y se cometió de tal manera, y el abogado defensor, que es el que dice el delito o no se cometió o se cometió de una manera diferente, tratando de lograr la menor pena posible para su defendido. Y por encima está el juez, que es el que tiene que resolver y decidir, que es la función decidir, o aplicar la justicia, aplicar la judicatura sobre este hecho controvertido entre el abogado defensor y el fiscal. En este caso, por lo general, muchas veces en nuestro sistema, el fiscal y el juez trabajan medio que de la mano, porque es el juzgado de instrucción el encargado de recabar las pruebas y buscar las diferentes pruebas para determinar si hubo o no delito. En este caso, como que hubo un choque, pues el magistrado de entrada aparentemente ha entendido que no existiría delito y la fiscalía ha entendido que sí. Entonces, por eso, quizás pasa habitualmente estas discrepancias entre los fiscales y los jueces, o entre los abogados defensores y los jueces, pero nunca trascienden los pasillos de las puertas de los juzgados. En este caso, uno que cubría por ahí se enteraba, digamos, las cosas y lo contabas vos como periodista, digo, pero tan expuesto así no recuerdo, por eso te digo, ¿no? Pasa que también hay que tener en cuenta que el instituto donde se dio el marco del hecho en particular es una institución de mucho prestigio en la ciudad, una institución muy antigua en la ciudad, y una institución donde han pasado personas importantes, grandes políticos, grandes empresarios, han sido exalumnos de esa institución. Entonces, como que el ojo público está más puesto sobre este colegio, como lo podría ser el Santa María, como lo podría ser la Madre de la Misericordia, como lo podría ser el Bachillerato Humanista, por hablar colegios de gestión privada, digamos, como lo podría ser el Nacional en el caso de un colegio público, pero son colegios importantes que quizás la prensa, en su afán de llegar a las personas, quizás no le hubiera dado tanta importancia si hubiera pasado, sin desmerecer otro colegio, no sé, en algún colegio de Garupá o de Villa Cabello, por decirlo algún barrio, digamos, ¿no? Exactamente. Otra consulta, digamos, porque pensaba, ¿no? Ha dejado varias aristas, evidentemente, este hecho para analizarlo. Y vos hablabas del ojo público, ¿no? De la cuestión social. Yo el otro día hacía un análisis, lo contaba también. El colectivo que se ha movilizado detrás de este hecho ha sido muy genuino, digamos, ¿no? Me parece que nació algo, digamos, ¿no? Después se verá qué o para qué lado perfila, pero me parece que hay algo genuino que es interesante analizarlo después seguramente desde otro aspecto. Pero digo, el fin de semana hasta inclusive me pasaron nombre de un magistrado que va a tener la causa, una locura, lo cual me pareció una locura, digamos, hasta que no se oficialice, que se dio curso a la recusación, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en el caso de que avance esa recusación, ese pedido de recusación, y que la causa cambie de juez, ¿qué presión va a tener ese juez, digo, ¿no? En base a esto. ¿O va a tener más tranquilidad, pensás vos? Justamente, para mí, desde mi punto de vista personal, eso demuestra la diferencia entre un buen juez y un mal juez. Porque un buen juez, perdón, se basa en las pruebas que están aportadas en el expediente, se basa en todas las pruebas que se han acercado al hecho para llegar a una decisión final. Y un mal juez por ahí puede ceder ante la opinión pública. Pasa que muchas veces
los medios de comunicación toman parte de una prueba y la agrandan, y esto hace oído público, la sociedad se expresa a través de esto, y quizás después con el tiempo, porque un proceso judicial dura mucho más que una noticia, después con el tiempo esa prueba que parecía fundamental se cae dentro del expediente o se demuestra que no fue así, y se termina absolviendo al presunto delincuente. Claro. Entonces, pero la condena social ya la tiene. Pero la condena tiene, porque el tema es que la condena social es mucho más rápida, mucho más expedita Exacto. que una condena judicial. Pero la condena judicial tiene que ser lenta justamente para garantizar los derechos de una persona. Claro. Sabemos que quizás el 90-95% de las denuncias por abuso son reales y hay mujeres en situación prácticamente de desamparo por los abusos sufridos quizás por su pareja, quizás por un extraño, pero abusos al fin. Sin embargo, también sabemos que hay un porcentaje mínimo, pero existe un porcentaje, de personas que han hecho unas falsas denuncias por abusos, claro, sabiendo que es un tema que está tan en ojo público y que automáticamente se lo va a condenar socialmente al presunto abusador, y quizás tratando de sacar un rédito. Insisto, son las menores el porcentaje de esto, pero también pasa, y la justicia tiene que ser justicia para todos, no solo para unos. Entiendo los movimientos, la lucha del movimiento feminista de tratar de igualar las cosas, hasta el punto del acompaño, de igualar las cosas, pero la intención es igualar las cosas y que la justicia sea justa para todos los justiciables, claro, y no que la balanza de estar inclinada por un lado se incline para el otro. Claro. Leía muchas veces esa famosa frase de a la víctima hay que creerle siempre. Yo personalmente, como abogado, discrepo de ella. Entiendo que hay que escuchar a la víctima, sí, hay que escucharla, hay que realizar el proceso como corresponde, pero no sé si hay que creerle siempre, porque hay un porcentaje mínimo, existe un porcentaje de personas que han denunciado cuestiones que han sido falsas, que en la justicia se ha probado que no fueron de la manera que se había denunciado o que directamente el hecho no existió. Claro. Entonces tenemos que preservar la integridad tanto de las víctimas como de las personas que podrían ser víctimas de una falsa denuncia. Claro. O sea, no solo la víctima del abuso es una víctima de un delito, sino que la víctima de una falsa denuncia también la víctima de un delito. Emilio, ha sido muy claro y muy amable como siempre por acompañarnos. Seguramente más adelante seguiremos analizando y siguiendo de cerca también esta situación, este hecho puntual. Y bueno, si avanzan recusaciones, yo lo veo difícil al jury, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, hay que ver si avanzan estos procesos y te tendremos nuevamente para hacerte las consultas correspondientes. Te agradezco muchísimo. Al contrario, el agradecido soy yo. Seguimos nosotros a través de DTV Nada, a través de la app digital. Pueden seguirnos en cada una de nuestras redes y también a través de www.deapie.com.ar.